enseñanza apostólica y profética, la medida llena. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, todos los profetas, sobre ellos venía el Espíritu Santo para hablar revelación, para profetizar la nación de Israel. Pero cuando venía la presencia de Dios, Dios no solo hablaba revelación, Dios ministraba poder. Para Dios dar poder externamente a sus hijos, Dios tenía que darle poder al profeta. Un profeta dijo: estoy lleno de poder de Jehová. Él dijo que estaba lleno. Al decir que estaba lleno, se enseña que tenía una medida que podía ser llenada. Al ser la medida llenada, entonces podía ministrar, entonces podía dar lo que Dios le había dado a él, a los demás que iban a recibir lo que Dios les iba a dar. Se habla de una medida. Una medida es un espacio que puede ser llenado. En el mundo físico, en el mundo terrenal, existen medidas. Las medidas sirven para llenar algo y para dar algo. La Escritura dice que la ley, teniendo la sombra de las cosas que van a venir, que la ley, que teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca puede. Cuando dice la Escritura nunca puede, está hablando de que es una medida incompleta. Salomón lo descubrió. Con la sabiduría que Dios le dio, él dijo: lo incompleto no puede contarse. Por cuanto no puede contarse, él habla de dos cosas. Él habla de dos cosas: de palabras que se cuentan y de una medida contable que necesita de elementos que la conforman hasta que llega a una medida completa, porque es necesario que esa medida sea completa para que pueda funcionar. Si no está completa, no puede funcionar. Salomón oró porque era un príncipe, había sido criado por un profeta. Este profeta era Natán. Natán usaba, cuando ministraba, medidas. Los profetas usan medidas para ministrar. Cuando él tiene una medida llena, habla. Medida es disposición. Disposición está asociado a medida porque medida es decisión. La medida, la palabra medida significa varias cosas, pero en el lenguaje de Dios son cosas ocultas, son cosas secretas. Tienes que crecer, recibir el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, para que las comprendas. Tienes que crecer aún más y usar tus sentidos para el discernimiento del bien y del mal, para que alcances madurez y Dios te enseñe más cosas sobre las medidas. Una medida, entonces, es una decisión que está asociada a la disposición.
cuando tú quieres hacer algo, pasa. Recuerde que dije que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y esto tiene relación con lo que dijo el apóstol cuando dijo que ahora vemos oscuramente, como por un espejo, pero que cuando venga lo perfecto, conoceré como fui conocido, veré como soy visto. Pero habla de algo oscuro, y lo oscuro está relacionado con la sombra. La sombra, la ley es la que tiene la sombra. La sombra está en una medida. Esa medida es la ley. La sombra está en la ley. La Escritura dice en los Salmos, hablando de la sombra, dice la sombra del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Habla de que la sombra es la sombra del que para Él no hay nada imposible, de que para Él todo es posible. Omnipotente, la persona que todo lo puede. Cuando dice la Escritura omnipotente, la persona que todo lo puede, la persona que todo lo puede, la persona que todo lo puede, significa que abarca todas las facetas y las áreas integrales de la vida espiritual y terrenal. Abarca todo. Por eso la Escritura revela quién es esa persona. Dios se revela así, de la siguiente manera. Dice la Escritura que Dios lo llena todo. Dios completa las medidas, la llena de Él. Por eso este profeta dijo: estoy lleno de poder de Jehová. Por eso la Escritura habla de que Jehová, Yahweh, el Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo, es el fuerte de Jacob. Jesús por eso dijo: el hombre fuerte, el hombre de la tierra, el hombre terrenal, entiende el concepto del hombre fuerte. Un hombre fuerte es una persona que es fuerte porque tiene sabiduría. La sabiduría hace fuerte a alguien. Todo hombre fuerte, Salomón dijo algo de él y dijo lo siguiente: Salomón, todo hombre docto es fuerte. Un hombre docto es alguien que tiene un crecimiento, tiene una medida de crecimiento que lo hace ser fuerte, porque tiene sabiduría. Por eso el apóstol dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada, porque Dios llena la medida. La medida. Salomón descubrió que Dios usa medidas. Usted verá, Salomón recibió de su padre David un plano, un diseño. Él necesitaba un arquitecto que se lo explicara para él dar la orden de construir una casa espiritual en donde la presencia de Dios vendría, en donde la presencia de Dios iba a revelarse, en donde la gloria, la plenitud de Dios iba a mostrarse, en donde Dios
iba a tener comunión con sus hijos. Proféticamente se le fueron dados los planos de la vida espiritual, de la vida eterna, de la vida divina que deben vivir los hijos de Dios a Salomón. Fue restaurada la raza humana y proféticamente se le entregó el plano original del diseño de la casa espiritual. Recuerde que Jesús fue enviado por Dios. El profeta Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Entonces vino un querubín, y donde había un lugar que tenía medidas, en donde había medidas más pequeñas, que una era el carbón encendido. Este querubín tomó el carbón encendido con unas tenazas y se acercó al profeta que había dicho eso. Recuerde que Jesús dijo: vosotros colmáis la medida de vuestros pecados. El profeta hablaba acerca de la condición del hombre, de Adán y de su descendencia, quienes fueron constituidos pecadores, que hay un nivel, una medida de pecado, que cuando el pecador llega a ese nivel es cortado, muere, se pierde. Pero venía la revelación del carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Las tenazas no se queman, por lo tanto pueden tomar el carbón encendido. Las tenazas revela tecnología. La tecnología es lo profundo de Dios, que te será enseñado cuando crezcas, después que seas perfeccionado. Vino pues Dios y en su plan de restauración en la raza humana, para lo cual llevó para enseñar, ministrar y hacer un acto profético y enseñar proféticamente y apostólicamente a los hijos de Dios, hizo lo siguiente. Dios pensó en medida, una medida de solución. Fue tomado del altar carbón encendido, una medida de carbón encendido con unas tenazas, y fue puesto en los labios del profeta. Y el querubín le dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vino revelación profunda de Dios para la raza humana, para la raza pecadora, que no podía oír, que no podía ver, que no podía entender con la mente ni entender con el corazón la voz de Dios, la revelación de Dios, la vida eterna que había perdido cuando Adán fue expulsado, fue echado del paraíso. El querubín, cuando habla, revela la revelación profunda en el plano del diseño que iba a ser el rey Salomón. Se describía el arca. Sobre el arca habían dos querubines. Este era un querubín quien tomó con tenazas un carbón encendido del altar y lo colocó sobre el profeta, sobre los labios del profeta, y habló revelación. Representa esto cuando él le dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Año 33. Viene un viajero de Galilea, de la descendencia de la casa de David,
porque había oído de un hombre que estaba bautizando y que le decía a las personas: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este viajero Galileo dijo tiempo después: ¿a qué salisteis a ver al desierto? ¿A un profeta? Sí, os digo, y aún más que profeta, porque este es aquel de quien Dios dijo: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz. El querubín era el mensajero delante de su faz. La faz representa el rostro. Jacob estaba dormido sobre la roca espiritual que los seguía. Esta era una roca espiritual que los seguía. Y más de esto no puedo hablar, porque es secreto, lo sabrás después. La roca espiritual que los seguía. Y cuando Jacob tiene un sueño, él recibe el sueño, pero que no era un sueño humano, era un sueño de Dios. Vio una escalera y al final de la escalera vio el cielo abierto y vio a Dios sentado en el trono. Vio ángeles que subían y bajaban por la escalera. Y Jacob se despertó y entendió la revelación por el Espíritu y dijo: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Él identificó, diciendo espiritualmente, proféticamente: Jesús, la casa espiritual, la casa de Dios. Jesús, la puerta del cielo. Él habló del diseño para la restauración de la raza humana. Dios estaba haciendo una operación secreta de rescate con sus fuerzas especiales, con su ejército. Una operación especial, una operación divina para rescatar la raza humana y llevarla a restauración conforme a la medida de solución que él había ideado para rescatar a la raza humana. Él vio a Dios en el trono y veía ángeles que bajaban y que subían. Los ángeles estaban buscando información y llevando información. Y le dieron: encontramos un hombre. Y la roca espiritual que lo seguía hizo que él durmiera sobre ella. Porque esta roca espiritual es el fundamento. Y este hombre, que es el cuerpo, Jacob, el cuerpo de gobierno. Por eso Jesús dijo, tomando el pan, porque es el dueño, dijo, y partiéndolo, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Jacob estaba sobre la roca y tuvo el sueño de la roca. Tuvo una revelación de lo que Dios vio. Jesús colocó sus manos sobre un hombre y este hombre, al ver, no vio como ve el hombre. Abraham, cuando fue llevado por Dios a un lugar, Dios le dijo: ve y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Este hombre al cual Jesús colocó sus manos en sus ojos, él no vio como vio un hombre. La escritura dice: Jehová no ve como ve el hombre. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Este hombre al cual Jesús le puso sus manos encima, cuando vio como Dios ve. La escritura dice que este hombre dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. La escritura dice, en la escritura del profeta Isaías: plantío de Jehová para gloria suya. La escritura dice: Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías
saciará tu alma y serás como huerto de riego, cuyas aguas nunca faltan. Huerto de riego, árboles. Este hombre vio como Dios ve. Abraham vio como Dios ve. El ángel de su faz, el querubín delante de su faz, la faz es el rostro. Jacob, después de tener esta visión, oró a Dios y dijo: si Dios me cumple estas cosas, Jehová será mi Dios. Y cuando Dios le cumplió esas cosas, esa medida que Jacob le dijo, cuando se completó, Dios se convirtió, Dios se volvió el Dios de Jacob, porque la medida fue llena. Por eso entonces, cuando la medida fue llena, Jacob separó como dos medidas a su familia, unos a un lado y los otros al otro lado, porque ya él era hijo de Dios. Dios hace separaciones, Dios hace expansiones, Dios abre las aguas. Jacob abrió, Dios abrió las aguas. Cuando Moisés alzó la vara y extendió la mano, Dios abrió las aguas. Dios abrió las aguas y le enseñó a abrir las aguas al profeta Elías. Después abrió las aguas el profeta Eliseo, porque también aprendió de Dios, porque Dios también le enseñó a abrir las aguas. Jacob abrió a su familia y se quedó a solas. Y entonces alguien apareció y él luchó con esta persona y le dijo: si no me bendices, no te vas. Y oyó una voz que le dijo: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, ahora será tu nombre Israel. Recibió una nueva identidad. Él fue herido en su muslo y cojeaba de su cadera. Y él dijo, después de ser bendito por Dios allí, después de ser convertido en un bendito de Jehová, él dijo, después de haber escuchado lo que se le dijo, a él se le dijo: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cumpliste una medida, después cumpliste la otra medida y después cumpliste la otra medida. El ángel de su faz. Por eso él dijo: vi a Dios cara a cara y no murió. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Peniel, el rostro de Dios, el ángel de su faz. Vino el querubín, y aunque el querubín no es un ángel, representa al ángel de su faz. La escritura dice algo más: y el ángel de su faz los salvó. Se revela aquí la identidad de Jesús, el Salvador del mundo. El querubín se acercó con el carbón encendido, con la medida del carbón encendido, y tocó los labios del profeta y dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y he quitada tu culpa y limpio tu pecado. El profeta Juan, en el año 33, representa a este querubín. Él dijo por el Espíritu, cuando vino el viajero Galileo a bautizarse, a ser bautizado por Juan, el profeta Juan dijo en el Espíritu, por revelación de Dios en el Espíritu, por el Espíritu profético, el profeta Juan, el profeta del Altísimo, dijo: los cielos están abiertos, veo al Padre Celestial, el Espíritu Santo viene en forma corporal como paloma sobre este hombre. Y oyó la voz que dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero Juan dijo:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El querubín dijo, he aquí que esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Dios revelaba al profeta Isaías lo que iba a hacer. Lo llevó a el cielo en el espíritu a realizar un acto profético. Entonces el profeta dijo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El ángel de su faz. Dios enviaba al mundo a su Hijo. Dios enviaba al mundo terrenal, a la raza humana, la raza que se había perdido, al restaurador, al hijo de Adán, al postrer Adán, al heredero de Adán, quien fue puesto como la medida para que los hijos de Dios fuesen hechos conforme a su imagen y conforme a su semejanza. La semejanza de Dios venía a la tierra. La imagen de Dios venía a la tierra. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dentro del Padre, en el interior del Padre, que viene de adentro del Padre. Él le ha dado a conocer. Y esta es la vida eterna, la vida espiritual. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesús, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, el ángel de su faz, la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, cuando Jesús, el Salvador del mundo, vino y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, mandándole a los hombres a cambiar su estado, a cambiar su medida incorrecta por la medida correcta, a cambiar la medida de pecado por la medida nueva que Dios había creado. ¿Cuál era esta medida? Era la medida que Dios le reveló al profeta Isaías. El querubín tomó del altar una medida, un carbón encendido, fuego. Jesús dijo, fuego vine a traer a la tierra, y todos seréis salados con fuego. Cuando el fuego quema la madera se convierte en carbón encendido. El carbón encendido. Cuando un hombre, después que el carbón encendido se apaga la llama y lo coloca en sus labios y lo prueba, el carbón encendido sabe a sal. El carbón encendido tiene un sabor salado. Cuando usted come un alimento y este alimento se quema en la cocina o en el campo o en el restaurante, cuando este alimento se quema y usted prueba lo quemado, que se ve oscuro como una sombra, cuando usted lo prueba, cuando usted lo degusta, se siente salado. Ese es el efecto de Jesús, el fuego. Jesús es el fuego que Dios manda del cielo a la tierra sobre el altar espiritual, que reveló en el espíritu cuando el pueblo de Israel se había apartado de Dios y el profeta de Dios lo convocó al monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios, para revelar quién era el verdadero Dios. Tenía que venir fuego del cielo. El fuego del cielo vino. Jesús se reveló como el fuego del cielo. Fuego vine a traer a la tierra. Y el fuego quema. Y produce el carbón encendido.
Por eso el carbón encendido que tomó el querubín del altar estaba rodeado de más carbones encendidos. Por eso se profetizó diciendo que cuando Jesús viniera, el Hijo de Dios, el Hijo de Adán, iba a hacer lo siguiente: el carbón encendido, la medida de Dios, vendría y estaría alrededor de más carbones encendidos, pero que estos carbones encendidos estarían en este estado. Se dijo de él cuando viniera, diciendo: no apagará el pábilo que humeare. Un carbón encendido que perdía su fuego es el pábilo que humeare. Cuando el fuego desciende, desaparece poco a poco, se produce humo. Por eso Jesús dijo que vendría como carbón encendido, como medida con fuego para avivar el fuego. Por eso Él dijo que siempre tendría que haber fuego en el altar. El carbón encendido fue tomado del fuego del altar celestial, el bien venidero, el estado celestial de los hijos de Dios, la medida completa. Por eso Jesús, los ángeles estaban avivados, el querubín estaba avivado, Dios estaba avivado, el Espíritu Santo estaba avivado, Jesús estaba avivado. Estaban tan avivados que querían salvar al hombre. En ese momento estaban profetizando, querían salvar, querían predicar. Oh, yes, querían salvar a la raza humana. Jesús dijo cuando descendió: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque estaba avivado. Él era el carbón encendido que se reveló, el carbón encendido que fue tomado con la tecnología del cielo, con lo profundo de Dios, con la revelación profunda, y que fue revelado al profeta, porque el profeta sucedía algo. Nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto, lo profundo de Dios, a sus siervos los profetas. ¿Y quién vio y oyó su palabra? ¿Y quién estuvo en el secreto de Jehová? El profeta Isaías fue llevado por Dios a que le fuera revelado secreto de Jehová. Vino entonces el carbón encendido. Jesús dijo: fuego vine a traer a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Entonces dijo: fue bautizado y vino el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue encendido el carbón. Fuego de Dios. Jeremías fue usado también para profetizar. Jeremías representa la medida. Jeremías ya no quería, y Dios vino en fuego. Y dijo Jeremías: yo sentía dentro de mí un fuego. Traté de sufrirlo, pero no pude. Y Dios lo volvió a manifestar. Dios volvió a manifestar la vida eterna. Dios volvió a manifestar la vida espiritual. ¿Por qué? Porque descendió el fuego del cielo para revelar al verdadero Dios. Jesús dijo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está dentro del Padre, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fuego vine a traer a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Qué quiero? Significa que Él iba a establecer la voluntad de Dios. Jesús dijo: las palabras que yo he hablado no las hablo por mi propia cuenta. Todo lo que hablo lo hablo porque el Padre me dijo lo que tenía que hablar y lo que tenía que decir. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Y esta es mi comida, que haga la voluntad de mi Padre. La vida eterna que Jesús aprendía
el alimento espiritual que Jesús aprendía, lo enseñaba a sus discípulos. Les dijo: ya no llamaré siervos, porque vino el fuego, se profetizó, y derramaré de mi espíritu sobre los siervos y sobre las siervas, que eran siervos y siervas antes que viniera el Espíritu, pero después de que viniera el Espíritu Santo y el fuego, ya no iban a ser espíritus, ya no iban a ser siervos, ahora iban a ser hijos de Dios, ahora iban a ser amigos de Dios. El amigo es el que conoce todos los secretos. El amigo, ya iban a ser hijos de Dios. Vendría el Espíritu Santo y fuego. Jesús después dijo, refiriéndose al fuego, a la medida, dijo: vosotros seréis bautizados con fuego. El Espíritu Santo es el fuego que también viene sobre la iglesia para revelar al verdadero Dios. Jesús dijo: me voy y le conviene que yo me vaya para que venga fuego. Quédense aquí, porque cuando Jesús vino, fundó la iglesia y repartió fuego, hizo discípulos, convirtió a los hombres terrenales en hijos de Dios, quitó el pecado. El profeta Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quitó el pecado de los hombres terrenales. Todos en Adán mueren. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús vino, por medio de que Él vino la gracia y la verdad, vino la vida eterna, el conocimiento de la vida espiritual que Dios vive y de quién es Dios, la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El fuego, el carbón encendido que Dios envió, la medida. Por eso Jesús dijo, y cuando dijo, hablaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y convirtió a los hombres terrenales en hijos de Dios, porque vino a restaurar la raza humana. Él dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús hizo algo. Convirtió a estos hombres terrenales en hijos, los convirtió en discípulos, pero tenían que ser bautizados con fuego. El Espíritu Santo, Jesús constituyó dentro de estos discípulos que enviaba cuando estaban preparados, constituyó apóstoles. Jesús a ellos les dio de su poder, les dio del fuego de Dios. Pero también dijo que la medida tenía que estar completa. Jesús le dio fuego, pero tenía que estar la medida completa. Tendría que venir entonces el Espíritu Santo y tendrían que recibir un poco más. Jesús dijo que el Espíritu Santo es las arras del Espíritu Santo, que es las arras del Espíritu, una parte de la herencia. Cuando Él habla de la herencia, está hablando de Dios como una medida completa para ti. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que vienen a tu vida, te ministran, te enseñan, te llenan. Se habla de la llenura del Espíritu Santo. Se habla de que recibes a Jesús en tu corazón. Y también se habla de la plenitud de Dios. Se habla de la plenitud de la deidad. La Escritura dice que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, cuando dice toda, habla de una medida. Medidas. Tú tienes la medida de Jesús, tú tienes la medida del Espíritu Santo, pero te falta la medida del Padre. Eres discípulo, eres maestro, eres perfeccionado y entonces recibes lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios. Entonces, tienes que crecer. Por eso Dios estableció la medida y revela en Efesios cuando dice que los ministerios que recibieron la medida de Jesús, el poder de Jesús, la unción de Jesús, el fuego de Jesús, las enseñanzas de Jesús,
Jesús les dijo que iba él a enviarlos en su crecimiento a otra medida. Jesús, el Espíritu Santo. Jesús es el fundamento y otro edifica encima. Porque es un plano, una casa espiritual, un arquitecto. Recuerde que Salomón recibió el plano de la casa espiritual que se construye por medidas. Entonces, los apóstoles y los discípulos, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de gobierno, recibió la medida de Jesús, el fundamento, la piedra que desecharon los edificadores, la roca espiritual que lo seguía, un carbón encendido. Mire esto en el espíritu. Use su fe para entenderlo. Una roca, el carbón encendido, parece a la vista de los hombres una roca. Hay rocas de colores, parece una roca negra, parece una roca gris. Cuando tiene el fuego parece una roca de cobre. La serpiente de bronce con los reflejos del sol parecía carbón encendido. Jesús, proféticamente es Jesús, la revelación del carbón encendido, de quien se dijo que todos mirarían y que serían salvos. Proféticamente se le dijo a Eliseo, Elías le dijo, pídeme lo que quieras antes que yo sea quitado de ti. Y cuando el profeta, que proféticamente en el Espíritu representa a los hijos de Dios, él pidió la herencia. Él dijo, yo quiero una doble porción del Espíritu, una medida que es doble, porque es hijo primogénito. En Hebreos se habla de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, este profeta, como hijo de un profeta que era Elías, quien le enseñaba a ser profeta y le daba revelaciones profundas, él dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu, que representa la herencia celestial y la herencia terrenal, la herencia de los hijos de Dios, que Dios te la da, pero que dentro de esa herencia también te da las arras del Espíritu como una medida. Jesús, una medida, y después te da las arras del Espíritu, para después darte la otra medida, que es el Padre Celestial, la plenitud de Dios, los tres enseñándote a plenitud las cosas profundas de Dios. Por lo tanto, escucha lo siguiente. El profeta dijo, yo quiero la plenitud de la herencia, yo quiero crecer, yo quiero la doble porción de tu espíritu, que corresponde en una casa. Cuando hay un padre de familia y tiene varios hijos, el primer hijo, el heredero, el primogénito, debe recibir una doble porción de la herencia del padre que él reparte a los demás hijos. El hijo mayor, el hijo primogénito, recibe 2 veces más que los demás hijos. Vemos esto en la vida de Abraham, cuando repartió su herencia a Isaac, a Ismael y a sus demás hijos. A Isaac le dio el doble, le dio la doble porción de su espíritu. Por eso el profeta pidió eso, pero le puso una condición, Elías: si me vieres cuando fuere quitado de ti. Por eso Jesús, después de resucitar, apareció a los discípulos y les enseñó del reino de los cielos y les dijo: quédense en Jerusalén, ustedes ya recibieron una medida, ustedes recibieron el fuego, ahora tienen que quedarse en Jerusalén, porque ahora ustedes, en su crecimiento de su vida espiritual, de la vida eterna, ustedes ahora tienen que recibir el fuego, ser bautizados en fuego y recibir el Espíritu Santo. Antes de eso Jesús sopló y recibieron el Espíritu Santo, pero tenía que venir el fuego.
y el bautismo. Les digo, quédense en Jerusalén para que venga el Espíritu Santo sobre vosotros, para que reciban poder. Dijo, y recibiréis poder cuando haya venido del cielo a la tierra como fuego el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces ellos estaban allí congregados, los apóstoles y 120 discípulos. ¿Y qué sucedió? Vino el Espíritu Santo y hubo un gran estruendo, una explosión. Vino el Espíritu Santo porque vino el fuego, y aparecieron sobre sus cabezas lenguas repartidas como de fuego.